El poder de un líder: influencia, persuasión y poder. En sesiones anteriores hemos establecido que hay como una especie de convención de los grandes estudiosos del fenómeno humano del liderazgo y afirman que el liderazgo es influencia. Desde ahí, John Maxwell dice que el liderazgo es influencia nada más y nada menos. Ken Blanchard hace alusión a liderazgo es influencia, pero que tiene una condición asociada que se llama poder. Y quedamos que el liderazgo integra dos atributos importantes, que es el atributo de influir o la capacidad de influir y el fenómeno del poder o la administración del poder. Hoy vamos a incluir un tercer atributo que le vamos a llamar persuasión y vamos a tratar de hacer algunas diferenciaciones sutiles entre lo que significa influir y persuadir. Pero antes de entrar en estas determinaciones, quiero hacerte una valoración muy rápida de lo que he encontrado como teorías de liderazgo. Yo te diría que se pueden resumir más o menos en unas 7 teorías importantes, minuciosamente estudiadas y científicamente estudiadas sobre el fenómeno del liderazgo. Ahora se le viene a llamar bajo otros conceptos que más adelante iremos aclarando. Pero rápidamente quiero hablarte de 7 que han sido desarrolladas a lo largo del tiempo. La primera de ellas, que me voy a detener unos minutos más sobre esto, es lo que se le ha dado por llamar el líder carismático o liderazgo carismático. Lo vamos a dejar un rato en el tintero. Asociado a este enfoque o a esta teoría está también aquella que se le dio por llamar las teorías del comportamiento. Es decir, un líder es aquel que tiene cierto tipo específico de comportarse. A diferencia del carisma, que puede ir más allá del comportamiento, aquí sí nos concentramos directamente en cómo actúa el liderazgo. Una tercera teoría precursora de muchos procesos que se han venido desarrollando ha sido la teoría llamada de la contingencia, creada por el señor Fred Fiedler. Fiedler afirmaba que la acción del líder estaba dada por 2 tipos de orientaciones. Una orientación hacia la tarea, hacia la acción, hacia el resultado propiamente, y la otra acción hacia las personas. Y se creaba una condición dicotómica, ¿verdad? Aquellos líderes que eran directivos o autocráticos, o aquellos líderes que eran democráticos o orientados generando relaciones con las personas. Esta teoría aún se sigue manteniendo en algunas personas. O son líderes directivos, autocráticos, o son líderes democráticos o participativos. Estas teorías de Fiedler dieron paso a un enfoque muy interesante de Blayton y Moulton que se le dio a llamar la matriz gerencial. Y haciendo una relación de estas 2 variables, determinó 9 escenarios en donde un líder se podría especificar en su comportamiento. Una quinta teoría hace relación a la gestión o transacción, la teoría de gestión o transaccional. Y es aquella que dice el líder actúa sobre la base de otorgar premios o castigos. Y así va dirigiendo y moldeando el comportamiento de sus seguidores. Hubo otra llamada teoría de las relaciones o transformacionales, que es cómo el líder establece conexión con sus seguidores. Es una determinación de aquella orientación de Fred Fiedler hacia las personas. Y aquí es un líder, se le otorga esa característica en tanto que establece vínculos con las personas. Y una teoría muy en boga, que ha sido trabajada por muchos, a veces hasta mal incomprendida, es lo que se ha dado por llamar la teoría de liderazgo situacional, de Paul Hersey y Ken Blanchard. Ha sido Ken Blanchard el que ha desarrollado fuertemente esta teoría y que nos ha dado una visión más clara
de cómo ir desarrollando mi capacidad de influir en función de mis seguidores. Digamos que estas 7 teorías han sido como las científicamente determinadas. Hay muchas otras que les he venido a llamar como liderazgo efectivo, liderazgo generacional o liderazgo de otro tipo de cosas. Y ha sido muy interesante. Yo tuve la oportunidad de preguntarle a John Maxwell qué opinaba sobre este tipo de cosas. Y la pregunta que le hice fue: John, ¿tú qué piensas acerca de los apellidos que se le ponen al concepto de liderazgo? Y la respuesta de él fue magistral. Es una respuesta que está determinada en varios de sus libros. Este es uno de ellos. Y él afirma claramente: liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Por tanto, si tú te vas a encargar de dirigir a equipos de múltiples generaciones, pues lo que tienes que hacer es influir en ellos. Lo que pasa es que tendrás que influir de manera diferente en cada generación. Y así hay otras teorías que han ido determinándose sobre todo esto. Hoy se habla también del neuroliderazgo, que está muy acompañado con todo el tema de la inteligencia emocional y de cómo nuestro funcionamiento cerebral nos determina hacia los procesos motivacionales. Pero en fin, quiero hacerte la primera alusión de estas 7 teorías importantes. Y quiero detenerme una, el cual es importante para mí desmitificarla. Y es lo que se dice como liderazgo carismático. A ver, retomemos el concepto básico. Carisma. ¿Qué es eso? Desde la Real Academia se dice que los carismas son dones otorgados desde lo alto. Desde el mundo de la fe sería dones otorgados por Dios. Hay otros autores que afirman que el carisma es la capacidad, o sea, el carisma es como una habilidad en el ser humano de atraer, cautivar y mira qué interesante, influir en las personas que nos rodean. Lo interesante de los precursores o las personas que asumen esta teoría como tal es que indican ellos que el carisma tiene que ver con la postura del cuerpo, con el contacto visual que hacemos, con nuestra sonrisa, con la proximidad que tenemos con las personas, con nuestra prestancia, etc. Si te das cuenta, nos están hablando de posturas externas y de poco impacto. Yo tuve la posibilidad de crear una actividad muy interesante que de hecho lo desarrollé y la tengo plasmada en esta dinámica que le hemos llamado el líder que deseo ser, carismas y cualidades. Y el ejercicio que hacemos es bien interesante. Fíjate bien, colocamos alrededor de 30 tarjetas con características de diferentes líderes. Y dentro de esto hacemos una relación bien interesante porque colocamos en la parte contraria a la fotografía aquellas cualidades, entre comillas, positivas que esos líderes han tenido. Te voy a leer algunas. Autodidacta, inteligente, estratega, idealista, excelente orador, firme, determinado, alta elocuencia, sin embargo una persona solitaria, escrupuloso y celoso de sus ideales. Otra, orador y de gran poder de convencimiento, obstinado, drástico, poco indulgente hacia los errores, radical y con falta de sensibilidad, alta capacidad de observación, muestra calma, es educado y paciente. Una tercera, gran orador, de ideas firmes y fuertes, aferrado a su doctrina de ideas, en sus seguidores irradiaba optimismo e incomodidad extrema en sus opositores, fuerte defensor del liberalismo económico. Pero te quiero leer
dos más. Activista, inspirador, buen orador, visionario, coherente, congruente, comprometido, motivador, pacifista, no violento, fiel a la conciencia, sociable, disciplinado, congruente, flexible, responsable, innovador, hombre de acción y muy organizado. ¿Qué te parece todos estos atributos, carismas, podríamos decir? Pues mira, el último que te leí se trata de Mahatma Gandhi. El anterior es Martin Luther King. El otro fue, aquí lo tengo, Ronald Reagan. Pero los dos primeros, aquellos que te decía, que eran inteligentes, gran convencimiento, falta de sensibilidad, capacidad de observación, calma, educado, elocuencia, escrupuloso, idealista, estamos hablando de uno, Osama Bin Laden, y del otro, Hitler. Sin duda alguna, todos estos y otros hemos identificado 30 en esta dinámica. Seguramente en estos y en los otros y en cualquier otro líder, aquel que tú conozcas, vas a encontrar una serie de atributos que lo determinan como tal. Entonces, ¿será que se trata de tener, como dice la definición de este autor, tener la capacidad para atraer a los demás hacia los demás? ¿Será que lo que tenemos que hacer, tal como lo dice Karin Elizabeth Suárez en su página Marketing y Comunicación, un artículo que ella escribe, que tendrá que tener esos carismas que la gente le pone atención? Sin duda alguna, todos estos líderes que te he dicho poseen esas características y lo determinan en su condición de liderazgo. Pero ya te das cuenta que eso no te determina la condición axiológica, lo positivo o negativo que puede ser su característica. Entonces, ¿cómo creamos una condición que nos permita generar un desarrollo en cada uno de nosotros de tal forma que nos convirtamos en líderes? Es decir, que desarrollemos nuestra capacidad para influir. Yo tuve la oportunidad a lo largo de unos más o menos 10 años, seguramente de allá por el 2008 hasta el 2018 que lo cerré, tal vez un poquito más, quizás llegamos hasta el 2020 haciendo este ejercicio, en los distintos eventos formativos en que yo estuve participando como facilitador, le preguntaba a la gente, a los participantes, te estoy hablando de directores de empresas, gerentes generales, gerentes funcionales, supervisores, todo aquel que tenía la responsabilidad de dirigir a otras personas. Es decir, tenía la cualidad de ser jefe, como diría John Maxwell, de ser líder a nivel posicional, al menos. Y les hacía la pregunta, a su juicio, ¿cuáles son los atributos y cualidades que un líder debe tener? Como lo ves aquí en pantalla, estas condiciones me llevaron a obtener 86 atributos que la gente dice que un líder debe tener. Jovialidad, elocuencia, facilidad de expresión, iniciativa, sinceridad, organizado, con visión, involucramiento, dirección, actitud, persuasión, innovador, honesto, inteligente, justo. 86 atributos. Velos. Ahí te los muestro. ¿Será que el carisma es lo que determina tu condición de líder? ¿O será que tus propias cualidades son las que te acompañan? En la sesión anterior, cuando hablamos de la columna vertebral del liderazgo, dijimos que deben de ser tus propios atributos, no importa cuáles sean. Ya te das cuenta
en lo que hemos hecho en esta rápida revisión de algunos líderes. Todos tienen cualidades que pueden ser destacables. Entonces no nos vamos a concentrar en esta visión carismática. Quiero proponerte otra forma de visualización del líder que te permita desarrollar tus propias condiciones para llegar al dominio de tal situación, de tal fenómeno humano. Veamos esta definición de liderazgo y su condición como influencia o en la influencia. John Maxwell, en su libro Descubre el líder que hay en usted, tanto el primero como el 2.0, hace la siguiente afirmación. Dice que él llegó a la conclusión desde el principio que liderar es influir, y de ahí que establece la condición que el liderazgo es influencia. Y afirma todavía más que esa influencia está determinada por la capacidad de conseguir seguidores. Una expresión que para mí ha sido impactante, tal como la afirma John, y dice, si tú no tienes seguidores, sencillamente estás dando un paseo. Y el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, pues no tiene la condición de liderazgo. Está dando un paseo. La influencia es la capacidad de conseguir que los demás sigan un plan o línea de acción. Mira qué interesante es esto. Quiere decir que nadie sigue si no está convencido de lo que va a obtener. Aquí hay un elemento importante en la definición de esta capacidad para influir. 3 libros te recomiendo para ello. 3 libros de John. Liderazgo, desarrolla el liderazgo que hay en usted, los 5 niveles de liderazgo y seamos personas de influencia. Entonces mira, si nosotros vamos a crear esta condición, hay que hacernos la pregunta, ¿cómo influimos en las personas? ¿De qué manera lo hacemos? Permíteme retomar algunos elementos de este libro. Y dice John de algo bien interesante. Todo se resume en una idea, influencia. Crecemos, conocemos el poder de la influencia y él se tomó el tiempo de desarrollarlo. Y dice, todos tenemos sueños y ambiciones. Y la influencia no nos llega de forma espontánea. Crece por etapas. Hace la afirmación de un poeta norteamericano, Ralph Waldo Emerson, que dijo, cada hombre es un héroe y un oráculo para alguien. Y para esa persona, lo que diga tiene un valor adicional. Está hablando de la influencia. ¿Cómo influimos en las personas? Pues bueno, podemos hablar de muchas formas. Podemos decir que influimos por la fuerza, cuando la posición está de tu lado. Ahí hay una relación de poder y necesidad que la gente se relaciona. Yo tengo la necesidad de algo, el que lo tiene se desarrolla poder en él para que yo pueda cubrir mi necesidad. Ahí aparece la fuerza, o puede ser por un intercambio, por intimidación, por manipulación, por respeto, por persuasión y por otras formas. ¿Cómo influimos? Hay una cantidad importante de condiciones, pero yo quiero hacerte una relación y te quiero mostrar este continuo que hace ver con 3 palabras. Y te repito algo que ya se menciona en este libro. Y dice que para poder influir todos tenemos sueños y ambiciones. Entonces, ¿de dónde surgen nuestras ambiciones? ¿Cómo creamos los sueños? Y aquí hay una condición importante de un líder para generar influencia. Un líder siempre debe tener la habilidad de anticiparse al futuro y proponer un sueño, una aspiración
y con ella una visión. Ahí vas a despertar ambición. Pero bueno, ¿cómo hago yo o cómo hace una persona que dirige de tal forma que sus seguidores abracen el sueño que le está proponiendo? 3 palabras importantes asociadas a la generación de influencia, a la generación de influencia. Todo líder debe ser un lector de personas. Y el primer punto que debes de saber leer son las necesidades e intereses que las personas tienen. Cuando tú identificas estas condiciones y eres capaz de entusiasmar a los otros para poder solventar tus necesidades, sus necesidades, o abrazar y concretar sus intereses, entonces la gente te pone atención. Ya la psicología y John Maxwell fue precursor de todo esto, Abraham Maslow fue precursor de todo esto, y en donde decía, el ser humano actúa sobre la base de necesidades. Por lo tanto, todo sueño que genera una persona está sustentada en una necesidad. Básicas, muy humanas o creadas. No importa cuál. También le podemos llamar a eso, a su conjunto de necesidades agrupadas o el conjunto de necesidades que buscan ser resueltas por un grupo determinado, le podemos llamar intereses. Mi gran maestro Ignacio Martín Barón nos decía siempre, ¿quieres comprender el comportamiento humano? Identifica sus intereses. Entonces, si tú tienes claro cuáles son los intereses o las necesidades del otro y haz una propuesta, elaboras una propuesta de tal forma que lo lleves a crear un sueño, a generar una aspiración que no es más que una verbalización del sueño. Quisiera, deseo, espero obtener. Hay una aspiración y esta aspiración es fuerte, psicológicamente fuerte, entonces va a tener una vinculación directa entre la búsqueda de la concreción de ese sueño con la acción que la gente realiza. Y ves, ahí está el movimiento que hace la gente. Pero nada va a ocurrir en ese proceso de influir si a lo largo del camino la gente no saborea resultados. Es la palabra mágica de la motivación. Si la gente no logra cosas, el sentido del logro. Por lo tanto, si primera condición que quiero plantearte, desarrollar esta capacidad para influir, tiene que ver con identificar necesidad, convertir esa necesidad en una visión y establecer parámetros de resultado que te permitan saborear el triunfo. Lo que decía Daniel Goleman, el afán de triunfo. Entonces vas a tener, a través de esta condición, le puedes proponer a las personas una visión y mostrarles un futuro prometedor. La gente va a sentirse atraída por ello. A lo mejor puede ser ilusorio, puede ser. Nada de lo que está en el futuro es real hasta que no se logra. Por lo tanto, todo es ilusorio. Como en alguna ocasión yo decía, toda realidad es imaginada. El gran autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva decía, todo se crea 2 veces. Primero en la mente y después en la acción. Entonces tú creas esa condición de visualizar ese futuro prometedor. Como decía Napoleón Hill, haz un descontento inspirador y lo que vas a tener es un movimiento de las personas a fin de concretar, que sientan la complacencia, el sentimiento de logro de alcanzar aquello que estaban buscando.
de resolver sus necesidades, ese beneplácito del logro que les da mayor fuerza para seguir adelante, refuerza su capacidad para influir en las personas. Entonces, esta primera condición para poder generar influencia, que tiene que ver con sueños y aspiraciones, se relaciona con las tres palabras: necesidad, que es una carencia o dificultades; visión, que está determinada por sueños, aspiraciones, visión, compromiso, objetivo, metas, y que te lleva a la acción, la cual te dará la tercera condición, que son los resultados, los cuales deben de ser medibles. Establecer KPIs para ello. Conductas que generan influencia. Una persona europea, entiendo que catalán, Chris Bolívar, en el 2004, establecía algunas condiciones que decían cuáles son las conductas que generan influencia. Y él hablaba de que la comunicación es importante. ¿Te recuerdas que en la mayoría de los líderes que te mostramos al principio, siempre se destacaba en ellos su capacidad de comunicar, ser buen orador? La comunicación resalta el beneficio que pueden obtener los demás. ¿Cómo les muestras? ¿Cómo les vendes la idea de alcanzar ese sueño? Otra conducta importante, y es como lo dice este Chris Bolívar, y él afirmaba que debe de tenerse una visión atractiva, que atraiga, que sea capaz de pegarte a ella, que sea inspiradora. Una tercera conducta es explicar a la forma que la gente lo entienda, es decir, una comunicación sencilla. John nos contaba de que le habían preguntado en una ocasión, cuando obtenía su primer bestseller, y le decía un gran periodista norteamericano: a ver, ¿cuál es el impacto que usted genera con sus libros si me doy cuenta que sus escritos son muy sencillos? Es decir, John Maxwell no escribe desde una visión académica, como lo puede hacer Ken Blanchard o lo puede hacer Peter Drucker e inclusive Daniel Goleman, sino más bien él lo que hace es una traducción de su experiencia, de lo vivido, aplicando una serie de principios al proceso de influir. Y le dijeron: ¿cómo es que ha tenido tanto resultado si su escrito es sencillo? Y le dice, la respuesta de él fue magistral: es que justamente por eso ha tenido impacto, porque explico a la gente de manera sencilla aquello que puedan desarrollar. No se trata que yo lo entienda, se trata que ellos lo entiendan. Ahora, ¿qué sucede cuando eso ocurre? Una cuarta conducta que genera influencia es la generación de ilusión y su acompañante, el compromiso entre los miembros que se están adhiriendo a tu equipo. Es que sabemos que una persona ilusionada le genera pasión, y esa pasión despierta compromiso a fin de llegar a lo que quiere llegar. Ken Blanchard, en un libro maravilloso que se llama Un líder como Jesús, afirma que las competencias que le permiten ejercer poder e influencia a un líder, y nos da algunas condiciones que retoma desde la vida, digamos, terrenal de Jesús, y es la capacidad para orientar, guiar, dirigir a sus colaboradores. ¿Hacia qué? Hacia un logro de objetivos y metas que las ha definido previamente. Entonces afirmaba que cada vez que usted quiera influir o influenciar el pensamiento, el comportamiento o el desarrollo de la gente, se procura alcanzar una meta en sus vidas personales o profesionales,
entonces estará asumiendo la función de un líder. Mira qué interesante. Quiere decir que influir tiene que ver con la relación con otros, con las necesidades de los otros. Estoy seguro que te está surgiendo en tu pensamiento la palabra empatía, porque es una condición importante. ¿Cómo desarrollar esta influencia? ¿Cómo se consigue que la gente haga lo que se les manda a hacer, tal como nos lo planteaba Peter Drucker? ¿Cómo se consigue que tus ideas, tu compromiso, penetre en la mente de los otros y la hagan suya? Ahí estás desarrollando esta capacidad para influir. John Maxwell hablaba de las perspectivas sobre la influencia. Él decía que el liderazgo es influencia. Nuestra influencia sobre otras personas no suele darse en todas las áreas. Por eso va a ser importante recrear liderazgo, desarrollar a otros líderes. La influencia siempre va acompañada de la responsabilidad. Y la influencia puede ser positiva o negativa, tal como ya lo vimos. Y eso te lo va a dar el resultado final. Y nuestra influencia puede crecer. O sea, no es una condición estática. Ya la tienes y ya la tienes igual para toda la vida. No. Puede subir o puede bajar. De hecho, la ley número 1 de las 21 leyes irrefutables de liderazgo que plantea Maxwell es la ley del tope. Tu éxito está determinado por tu nivel de liderazgo, es decir, por tu capacidad para influir. Y bueno, la influencia se da en tanto que agregas valor a otros. Ha sido maravilloso el trabajo de John, sobre todo lo que nos plantea en este libro, en donde nos dice que hay 5 niveles de liderazgo, muy rápidamente. El nivel 1 es el nivel de posición. Es aquel que tienes derecho por sí mismo. Es decir, se te dio una posición y ya tienes la capacidad para influir en los otros. Y las personas lo siguen o te seguirán, ahí viene la calidad de seguidores, sencillamente porque tienen que hacerlo. O sea, tú eres el jefe y has sido nombrado, o tú eres el coordinador, o tú eres la persona que han designado, y la gente te sigue por ello. Pero ese nivel de influencia solo va a ocurrir en tanto que estés ejerciendo la posición. John afirma que hay que pasar al segundo nivel, el nivel 2, que él le llama el nivel de permiso o el nivel de relaciones. Y es cuando las personas te siguen porque ellos quieren hacerlo. Es decir, tienes unos atributos que los vuelve interesante para ellos, ya sea porque les has caído bien, porque siente que los has respetado, porque hay una relación de dar y recibir, etc. Y sienten que contigo pueden alcanzar algo más. Aquí es donde está la capacidad del respeto que el líder debe generar hacia los demás. Pero bueno, como lo digo muchas veces, cuando hablamos de liderazgo no se trata de crear country club. No, el liderazgo no es para crear un grupo de amigos para tomarse el café. No es para ello. Sencillamente para la búsqueda de resultados. Y por eso hay que dar el tercer nivel. Es el nivel de producción. Es cuando das resultado. Es aquí cuando la gente empieza a tener la sensación de logros. Las personas te siguen debido a que tú has hecho algo para que ellos obtengan resultados. De una organización, de un grupo determinado o a nivel personal. Muchos que desarrollan capacidad de liderazgo se quedan hasta este nivel. Pero aquí viene la parte más importante. El nivel 4 de esta niveles de liderazgo planteado por John. Y él dice, es el desarrollo humano, es el nivel de reproducción. Las personas te siguen y a causa de por lo que tú has hecho en ellas y porque le estás delegando responsabilidades para dirigir a otros. Es cuando el líder se convierte en el líder de líderes. Ahí aparece tu figura de mentor, tu figura de coach, porque estás generando capacidad de influir en otros. Nadie olvida a quien te tendió la mano para crecer.
Y finalmente llevas al quinto nivel, que se le llama el nivel de pináculo o el nivel de respeto. Y sencillamente la gente te sigue por lo que ya tú eres y por lo que tú representas, porque has generado impacto a lo largo de años. Y la gente siempre dice a quién preguntarle y tienen tu nombre en mente. Lo interesante de esto es que en el libro de Seamos Personas de Influencia, John afirma que estos 5 niveles pueden desarrollar 4 niveles de influencia porque no es estático. Y la primera es aquella que le llama el liderazgo de modelo. Tu influencia se desarrolla como algo positivo, porque eres confiable, hay cualidades admirables, la gente te observa, edifican, construyen y siguen lo que ven hacer. Es el liderazgo por modelaje. La mayoría del aprendizaje de liderazgo se da de esta forma. Tú repites la forma en que tus anteriores líderes te dirigieron a ti. Pero hay que subir de nivel. Y el segundo nivel, el nivel de motivación. Es cuando creas puentes entre usted, entre tus seguidores y el líder. Edificas, confías, animas a las personas. Ellos sienten que pueden lograr aquello que se han propuesto. Luego pasas al tercer nivel, que es el que se asocia con el nivel 4 de liderazgo y es el de mentor. Es que estás haciendo cambiar la vida de otros. Tú derramas tu vida sobre otros y les ayudas a los otros a alcanzar el potencial que pueden tener. Hasta que llegas al nivel 4 de influencia, que es el nivel de multiplicación. Ayuda a que aquellos que ya influiste se conviertan en influenciadores. Allá hay negación, generosidad, compromiso, etc. Liderazgo es influencia. E influir en otros tiene que volverte perceptivo. ¿Qué requieres para influir? Necesitamos condiciones importantes que hay que cultivar para que tú influyas en nosotros. Influir en nosotros. ¿Cómo hacemos para influir en nosotros? Influir está relacionado con volverte perceptivo del punto de vista del otro. Es decir, influir en nosotros requiere que tú te conviertas en un lector de las personas y que seas empático con ellos. Es que no puedes obligar a nadie a que acepten tu visión, a no ser que la asuman como propia. Por eso es que en el libro de la quinta disciplina de este gran autor norteamericano, él afirmaba que una organización comparte su visión y la gente asume esa visión cuando siente que sus visiones personales están siendo resueltas. No puedes obligar a nadie, a no ser que la gente sienta que está conectada. Para eso es importante que desarrolles una cualidad que no es tan sencilla y es la capacidad de escuchar. Escuchar con interés. Debe tener paciencia y mucha persistencia para lograr esto. Entonces, Mel Silverman y Freda Habsburg hacen la alusión en su concepto de persuasión y dice que hay que saberse conectar con los demás con sinceridad, con valores, con empatía, definir necesidades, observar, hacer preguntas, la visión del líder coach. ¿Qué antes de por qué? Generalmente anticipamos. ¿Por qué hiciste esto? Generando juicios. Pero no asociamos el por qué con necesidades ni el por qué con lo que estamos buscando. Ahí te recomiendo mi valoración de la tríada de la comunicación humana. ¿Qué, por qué y para qué?
Y es importante que tú conozcas a tu audiencia para hacer presentaciones correctas y tengas un mensaje atractivo. Por tanto, podemos decir que la capacidad de influir es una habilidad que se puede desarrollar. Esta es una buena noticia. Es una habilidad que se puede desarrollar y que todos influyen en alguien. Es decir, tenemos de suyo el potencial para influir en otros. Todos influyen en alguien. Y cada uno influye y recibe influencia de otros, o sea que es recíproco. O sea, tú puedes influir a tu líder y puedes influir en tus seguidores y en tus colaboradores o en tus compañeros. Eso te va a crear un triángulo del poder que tiene que ver con la comunicación, con el reconocimiento y esta condición de influencia. Cuando tú te comienzas a comunicar de manera efectiva, esta la conduce al reconocimiento y el reconocimiento a su vez genera influencia. Por lo tanto, la influencia es ganada, no se puede imponer. Sin embargo, hacer que los otros logren su cometido tiene que ver con dos formas importantes. Una, con el desarrollo del poder y el otro, con el desarrollo de la persuasión. El poder implica que tú tienes la autoridad formal. Es dada por tu puesto. Identifica líderes posicionales, como decía John Maxwell. En cambio, la persuasión es una autoridad más informal y es dado por la forma en que tú te relacionas. Ambas nos llevan a condiciones para actuar. A ver, el uso excesivo del poder, que es propio de líderes posicionales y líderes inseguros, requieren para mantenerse presión y amenazas todo el tiempo. Tiene la dificultad que no genera lealtad, sino que genera desconfianza y apatía. En ambientes organizacionales lo observan cuando el líder grita mucho a sus colaboradores y trata de que con su voz elevada se imponga su criterio y la gente haga las cosas por miedo. Eso funciona corto tiempo y solo se prolonga con personas con muchas necesidades. Tantas veces he escuchado yo, sí, ya no aguanto a este jefe, pero ni modo, tengo que seguir trabajando porque tengo necesidades que solventar. Personas con necesidades. O bien con personas con baja autoestima, el cual también es un reflejo de la baja autoestima del líder que siempre está utilizando el temor. El poder es importante utilizarlo, saberlo utilizar, pero utilizarlo como medida de influencia todo el tiempo genera a un líder inseguro. Pero por el otro lado tenemos la buena noticia que también puedes actuar creando persuasión. Esta influencia es una condición que te hace que la gente tenga la posibilidad de asumir tus opiniones, tus actitudes o las acciones que tú les has encomendado. Entonces, estás penetrando en la mente de las personas y hacen que aquello que le pides lo asuman como propio. Entonces ahí aparece la lealtad, el entusiasmo, la voluntad. La gente se siente motivada porque le gusta lo que están haciendo y creen, tienen convicción de que van a lograr lo que quieren lograr. Te das cuenta que esto se basa en el diálogo, en la comunicación asertiva. Y se consigue que la gente haga lo que normalmente no haría. O sea, desarrolla su capacidad. Entonces, un líder que utiliza la persuasión se distingue porque, de alguna manera, sus seguidores siempre tienen un desempeño superior y ni siquiera los tiene que dirigir. El líder es grande
no por su poder, sino por la habilidad de hacer surgir poder en otros. Nivel número 4. Está desarrollando líderes. El éxito que sin se pueda transmitir es un signo de fracaso. Entonces, la principal responsabilidad de un trabajador es hacer lo que se le ha encomendado. Y la principal responsabilidad de un líder es formar, capacitar, adiestrar a los otros para que hagan ese trabajo. La lealtad al líder alcanza su nivel más alto cuando el que le sigue ha crecido personalmente. Nadie olvida a quien tendió la mano para subir. Entonces, esta sesión la quiero terminar con una propuesta. Una propuesta que es interesante y que le he determinado como la fórmula de la influencia. Y tiene que ver con que influir está asociado a 4 ecuaciones. La primera le he llamado la ecuación determinante y tiene que ver con la visión y su relación con necesidades, la definición y actuación con valores y tu capacidad de comunicación. La segunda ecuación es lo que llamo la ecuación personal. Es cuando tú desarrollas tu potencial para establecer un control emocional, seguridad en ti mismo, que te permite desarrollar empatía, seguridad emocional y empatía. La tercera ecuación es la ecuación de las competencias, ¿verdad? Es cuando tú conoces tu producto, ¿verdad? Eres en las áreas sociales dominante, el área educativa la conoces, el área financiera dominas, conoces tu producto, conoces el entorno en donde tú te sitúas, conoces a tus clientes y entre ellos a tus seguidores y conoces personalmente tus propias habilidades. Y eso me lleva a la cuarta ecuación y es lo que hemos llamado la presión grupal, que tiene que ver con la forma que tú diriges tu propio estilo, de tal manera que cohesionas a tu propio equipo en función de los resultados que tú buscas. La fórmula de la influencia la vamos a desarrollar en los próximos módulos.